Ey, entonces, entonces, este iceberg de Colombia. Vamos a ver. Y empecé. Colombia es un gran y hermoso país que lo tiene todo, los de 7 Ah, colores. pero yo sí soy estúpido. Si quito la otra música de pronto. Y amable y maravillas naturales, pero que lamentablemente ha estado involucrado en muchos problemas sociales, corrupción, narcotráfico y asesinatos. Hoy les presento el iceberg de Colombia. El iceberg de Colombia. Nivel 1. Hidroituango es el caso de corrupción más grande de Colombia. El gran proyecto de Hidroituango, que es una represa de 225 metros de altura, comenzó a construirse en 2014 en el noroccidente de Antioquia, a 170 kilómetros de Medellín. Sin embargo, entre el 28 de abril y el 7 de mayo de 2018, se presentó un derrumbe en uno de los túneles utilizados para desviar agua del segundo río más importante del país, el río Ah, sí. Cauca, el cual fue desviado cuando se iniciaron las obras. La barrera podría desbordar la presa y amenazar a 5 pueblos con una población de 100.000 habitantes. Fue necesario evacuar a 9.000 personas. La solución para evitar la tragedia en ese momento fue inundar la casa de turbinas, causando daños millonarios y retrasando proyectos muy importantes. La Biblioteca España fue un elefante blanco. Sube acá en Medellín. La Biblioteca España fue inaugurada en 2007 en la ciudad de Medellín, pero, al año siguiente, comenzó a tener fallas en la fachada. Desde 2013 Sí. su operación fue a medias. Finalmente, fue cerrado por completo en 2015, y así ha permanecido desde entonces. Yo fui a la Biblioteca España cuando yo estaba en 11, en el 2014. Yo estaba en el colegio y fui a hacer exactamente un trabajo sobre esto, de que la biblioteca estaba pues en muy malas condiciones, todo eso, que estaba muy peligrosa y ajá. Y el día que fui, eh, estábamos pues, éramos varios compañeros y el día que fui, un panel ahí como de una piedra así se cayó, casi nos pega ese hijo de pucha. Ahora, los habitantes esperan que, por fin, las obras sí culminen con éxito y se pueda reabrir el sitio, el cual costó mucho dinero y que de momento se ha perdido. El edificio está en preocupación mayor, debido a que está en toda la punta de un cerro, hay peligro de que se vaya al suelo. El acento paisa viene del aragonés. El origen de ¿Cómo? este acento podría estar en las montañas de Aragón o Navarra. Otras teorías sugieren una conexión del dialecto con el ladino judeo-español. El español paisa tuvo su origen en la época de la conquista y posterior gobierno hispánico desde el siglo XVI, ya que gran parte de los colonos de Antioquia provenían de regiones de España donde se habla un lenguaje similar y con un indiscutible componente sefardí. ¿Cómo así? O sea que el hablado de nosotros es de donde Aragón. Uy, quieto. Como Extremadura, Andalucía Oriental y posteriormente Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón y País Vasco. Uy, Parce bien. quieto. Eso sí me deja muy quieto. Viene del portugués y lo trajeron los cocaleros. Parcero viene de parceiro, que en portugués significa amigo, compañero, cómplice, un par. Según investigaciones lingüísticas, la palabra fue traída a Medellín en los 80s, y luego se expandió por el resto de Colombia. Los cocaleros y narcotraficantes de Colombia, que llevaban la mercancía a Brasil y a Portugal, escuchaban a los portugueses decir esta particular palabra. Nah, no creo que eso sea así. Yo sí le pongo otro man. Es que otro man, yo y le pongo otra. Pues algo diferente. Las copas del Nacional son compradas. Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre más que reconocido en el mundo, uno de los capos del narcotráfico más recordados de la historia y que tenía una gran pasión por el fútbol.
Pablo combinaba a la par todos sus actos delictivos con el amor que le tenía a Atlético Nacional, que en los 80s era un equipo más en Sudamérica, pero que, con la ayuda del capo, pronto tomaría relevancia mundial. En 1989, el Verde, de la mano del mítico Pacho Maturana, estaba teniendo una copa de ensueño, solo había perdido un juego de grupos ante Millonarios, pero después les pasó encima a todos sus rivales, se convirtió en un equipo sólido. Pero para Escobar, el buen fútbol de su equipo no era suficiente. Ya con él en el trono de la delincuencia en Medellín y en toda Colombia, su injerencia en el balompié era prácticamente inminente. Algunos árbitros afirmaban que cuando estaban en los hoteles, sicarios colombianos los amenazaban diciendo que, si no gana el Nacional al día siguiente, ellos morirían. El primer asentamiento español en Colombia fue en el Urabá. Muchas personas piensan que el primer asentamiento español en Colombia fue Santa Marta, pero se equivocan. Santa Marta fue la primera ciudad en Colombia. Sin embargo, San Sebastián de Urabá fue el primer asentamiento establecido por españoles en la actual zona de Urabá Darién, en lo que hoy es parte del territorio de los departamentos de Antioquia y Chocó en Colombia. Allí mismo, en el Urabá antioqueño, fue donde los españoles asentaron el primer poblado en toda Colombia. La Piedra del Peñol tiene dueño. Pero eso El siempre Peñón se de ha Guatapé, sabido. o Piedra del Peñol, es un monolito de 220 metros de altura, localizado en Guatapé, Antioquia. Fue escalada por primera vez en 16 de julio de 1954 por un habitante de la zona, Luis Eduardo Villegas López. Lo que mucha gente no sabe, es que hasta ahora la piedra sigue perteneciendo a la familia Villegas, o sea que la piedra tiene dueño. Ajá. Atún hecho de cartón. Era el año 2019, una mujer en Cali abrió una lata de atún y se encontró con trozos de papel prensado y cartón. La mujer luego destapó una segunda lata y descubrió exactamente lo mismo, le quitó el aceite y se encontró con más papel, e hizo pública la denuncia. Uy, quieto. Hacienda Nápoles. La Hacienda Nápoles fue adquirida en 1978 por Pablo Escobar y sus primos Johnny Bedoya Escobar y Luis Bedoya Escobar. De inmediato se iniciaron una serie de obras que tenían como objetivo embellecer el lugar, donde se construyeron edificios con decenas de habitaciones, carreteras, 6 piscinas, 27 lagos artificiales, gasolinera propia, una pista de aterrizaje de aviones, helipuertos, hangares, y una exótica arborización que incluía palmeras gigantes y establos con caballos. El logotipo de la hacienda fue una avioneta monomotor sobre su portada de acceso, que fue la misma en la que Escobar envió su primer cargamento de cocaína a los Estados Unidos. La población animal que vive en los terrenos de la Hacienda Nápoles ha sido, desde sus inicios, uno de sus mayores fortunas. Cuando pertenecía a Escobar, la hacienda contaba con más de 1500 especies animales. Sin embargo, muchos de estos ejemplares fueron disipándose cuando Escobar comenzó a ser acosado por las autoridades colombianas. De esta manera, varios hipopótamos comenzaron a vivir salvajemente, pasando a formar la mayor población de esta especie fuera de África. El hipopótamo en sí, el hipopótamo en sí en estos momentos es una plaga fuera de África, y todo gracias a Pablo. Eso en estos momentos sí es una plaga. Se multiplicaron de una manera impresionante. Nicolás Maduro nació en Colombia, Cúcuta. Bien, bien. Desde que asumió la presidencia ¿De qué? el 19 de abril de 2013, la nacionalidad del presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido blanco de dudas, aún más, luego de que el 29 de julio del mismo año, el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos Guillermo Coches, reveló la partida de nacimiento del mandatario. Actualmente estas imágenes alusivas al hecho siguen circulando en O sea, redes. que él Es sí el es caso de una colombiano. foto en la que se puede apreciar la antigua cédula blanca laminada colombiana con los datos del presidente latinoamericano. Sincelejo es un pueblo. En Colombia, hay varios memes de personas que creen que Sincelejo es un pueblo, debido a que este mismo es muy pequeño y tiene poco y nada de cosas que caractericen a Sincelejo. Colombia 5-0 Argentina. El domingo 5 de septiembre de Exacto. 1993, Es se verdad. llevó a cabo un histórico partido de fútbol entre Argentina y Colombia en la eliminatoria mundialista de Estados Unidos 1994.
Fue el último partido de las eliminatorias mundialistas, donde enfrentaron a Argentina, Colombia, Paraguay y Perú en el grupo A. Argentina, segunda en su grupo en ese momento, necesitaba una victoria para evitar un desempate con Australia. Si Ay, no logra ganar el campeonato, su clasificación para la Copa del Mundo dependerá del resultado del partido entre Perú y Paraguay en Lima. Este es un partido que aún está fresco en la memoria de los aficionados colombianos y argentinos. Hay un significado histórico y el significado de 2 campeonatos consecutivos. El campeón mundial de Argentina, seguido de 2 títulos invictos en la Copa América de 1991 y 1993, y la Copa FIFA Confederaciones de 1992, además de romper el récord de 6 años invicto de Argentina en casa. 2 desde el argentino. Desde entonces, también se han destacado por no jugar nunca un solo partido y no ser derrotados en casa. Este partido se convirtió en otro hito en la historia del fútbol colombiano. también. Nivel 2. Ay, 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 nivel 2. Petro Gustavo fue Petro fue paraco. paraco. Gustavo Petro fue paraco. Todos sabemos que él fue guerrillero. Todos sabemos de eso. Eso está más que claro. Petro, actual presidente de la República de Colombia, que en su llegada al poder evidencia también la transformación de un político que en su juventud militó en el movimiento 19 de abril, M19, un grupo guerrillero que buscaba imponer sus ideas mediante las armas, pero que se diferenció de otras guerrillas de la época en varios Ay, ve. Con este... poner sus ideas mediante las armas. ¿Cómo es que se llamaba ese man? Chávez. Con Chávez. Ah, jue pucha. Pero que se Mira, diferenció de otras guerrillas de la época en varios aspectos, no era comunista pero tampoco de derecha, a diferencia de como muchas personas piensan, Petro no usó las armas, tenía un cargo político en el movimiento. El Matarife. Ja, El expresidente ja. Ese sí es paraco y todavía. Culpa de Uribe, culpa de Uribe. Álvaro Uribe Vélez es, sin duda, uno de los personajes más reconocidos de Colombia. Amado por muchos y odiado por otros El tantos, se ha ganado un lugar en la historia reciente del país por su particular forma de ser y pensar. Por un lado, los famosos falsos positivos, de los cuales hablaremos más adelante, las chuzadas, donde el máximo jefe de esto era el mismo presidente, donde se encargaba de vigilar, amenazar, acosar e intimidar a periodistas, senadores y defensores de derechos, la ley 100 del 1993, donde la gente más pobre muere día a día gracias a las EPS, y de haber tenido nexos con Pablo Escobar. Barrancabermeja. Parce, pues, a mí porque la política me da tan igual, que pues igual, vea, tanto Petro y Uribe han hecho de las suyas y la ley pues no ha hecho nada contra ellos, entonces, sí, igual, pues, ya, da como igual en sí. No existe. Hay varios memes que dicen que Barrancabermeja. Barrancabermeja no existe, que solo es un pedazo de tierra, otros dicen que es una base secreta del gobierno, otros dicen que es una base alienígena y otros aseguran que todo es una estrategia para vender más tiquetes de bus. Hotel Tequendama. Su ¿Qué ubicación tal? en lo alto de una colina, su naturaleza mágica y años de desolación forman la leyenda del edificio embrujado, además de ofrecer un edificio antiguo muy acogedor a los aficionados al terror, se han reportado varios suicidios en la zona, dando como resultado la aparición de fantasmas. Esta es la Casa Museo Tequendama en Bogotá, Colombia. Según la introducción oficial, la leyenda del terror urbano es así. El lugar tiene unos 180 metros de altura. Se dice que a principios del siglo XIX algunas personas escalaron estas rocas abandonadas para suicidarse, pero no hay evidencia de que lo hayan hecho desde el hotel. Qué Andrés Escobar vuelta, y el autogol que le costó la vida. qué vuelta suerte que andamos. Pero vea que hubo una película donde grabaron una ventana y apareció una niña y que se dieron cuenta ya después del rodaje. Y Andrés Escobar y el autogol. Qué tristeza. Ahí sí, uy, no.
Andrés Escobar Saldarriaga era un jugador de la selección colombiana de fútbol que viajó a Estados Unidos para participar en la Copa del Mundo 1994, pero su futuro brillante defendiendo los colores de su país se terminó al ser asesinado varios días después de cometer un autogol. Nunca un error sobre el campo de fútbol tuvo peores consecuencias. Colombia venía al Mundial como favorita de ganar el Mundial, pero el autogol de Escobar los dejaba afuera. Cuando llegó a Medellín, lugar donde vivía, en una discoteca por la noche, un hombre lo asesinó con un arma de fuego. Monien ennakkosuosikki Colombia sortui näpertelyyn ja putosi jatkosta. Qué pecado. La masacre del Tigre y Auk. Sobre las 11 de la noche del 9 de enero de 1999, un grupo de aproximadamente 150 paramilitares se tomaron el caserío de El Tigre, en el municipio de Valle del Guamués. Los paras, como se les decía a los paramilitares, recorrieron la vereda, escribieron en algunas paredes AUK presentes y obligaron a los habitantes a reunirse en la calle principal. A algunos les ordenaron arrodillarse y permanecer en silencio, mientras decidían al azar a quienes asesinar. Según informes de la fiscalía, también se presentaron casos de violencia sexual y el aborto de 2 mujeres, a causa de las agresiones físicas a las que fueron sometidas. Campo de concentración en Colombia durante la WW2. Entre 1944 y 1945, periodo en el cual la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, el Hotel Sabaneta, ubicado a menos de 80 kilómetros de Bogotá, se convirtió en un campo de concentración de alemanes y japoneses. Al menos 100 personas de nacionalidad alemana y japonesa fueron confinadas en este hotel ubicado en Fusagasugá por pertenecer a las llamadas listas negras creadas por Estados Unidos. La llegada en 1944 de 100 alemanes y 11 japoneses al centro de confinamiento en Fusagasugá ocasionó que el Hotel Sabaneta dejara de ser un centro de descanso en el que se hospedaban familias prestantes de la época, y tuviera que ser adecuado con rejas de seguridad, la construcción de la torreta de vigilancia, más unos cuarteles para la policía. Uy, esa yo no me la sabía. El expresidente Pastrana violó a una niña en los 70s. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, se ha visto inmerso en todo el escándalo sexual que rodea al financista Jeffrey Epstein, muerto en una cárcel de Estados Unidos. Al parecer, el exmandatario que gobernó entre 1998 y 2002, habría viajado en marzo de 2003 a Bahamas, donde Epstein tenía una isla privada y en donde presuntamente se cometían los delitos sexuales a menores. Las agujas con SIDA en Cine Colombia. Origen. Bueno, el nacimiento original de este mito, la verdad que no puedo decirla ya que no sé, pero sí sé que ha estado recorriendo el internet por muchos años. Esto hace referencia a una leyenda urbana, donde había un relato que lo afirmaba y dice así. Un incidente ocurrió cuando una amiga de un trabajador de FEMSA fue al cine y se sentó en una silla. Ella sintió que algo la estaba pinchando. Se levantó para ver qué había sido y vio una aguja con una nota adjunta que decía: bienvenida al mundo real, ya eres B positivo. Efectivamente, al ir al doctor le hicieron un análisis a la aguja y resultó B positivo. Para que el virus se refleje en un examen de sangre puede ser necesario que pasen hasta 6 meses después de ser infectado. Envenenamiento masivo en Chiquinquirá. El sábado 25 de noviembre de 1900... Ese sí lo conozco, del pan. Qué vuelta. 67, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, ocurrió un hecho sin precedentes. Aunque el número no es exacto, se dice que el envenenamiento masivo mató a unas 100 personas, en su mayoría niños, y más de 500 personas estaban intoxicadas. Un sábado por la mañana, como cualquier otro, de repente lentamente. Poco a poco los niños comenzaron a caerse, les dolía el estómago, se convulsionaban y se desmayaban, mientras los padres no entendían lo que pasaba. Todo era confusión y preocupaciones. Poco a poco, uno de los más grandes envenenamientos en la historia de Latinoamérica comenzaba a verse. Cárcel que Pablo Escobar construyó para él mismo. La catedral fue una prisión en Envigado, estado de Antioquia, conocida como la prisión donde estuvo preso el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, a cambio de no ser extraditado a los Estados Unidos. Su captura fue concertada con el gobierno del presidente César Gaviria. Más tarde se reveló que estaba llena de lujos y, encima, Escobar siguió delinquiendo, dirigiendo su cartel desde el interior de la catedral hasta que escapó de la prisión.
Milagro Eucarístico de Tumaco. 31 de enero de 1906, los habitantes de Tumaco sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Entonces, todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco. No, me estaban hablando. El padre Gerardo Larrondo. El mar avanzaba, habiendo ya cubierto cerca de 1,5 kilómetros del litoral, con la amenaza de formar una inmensa ola. En el momento en que la ola estaba llegando, alzó con mano firme y con el corazón No, es que un terremoto de 10 minutos, demasiado. Eso ya es una exageración. colmado de fe la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz. La ola siguió avanzando, pero antes de que el padre Larrondo se pudiese dar cuenta, la población, conmovida y maravillada, gritó: «Milagro, milagro». En efecto, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior a la naturaleza, la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tumaco había desaparecido. El diablo en la discoteca Chango. Hay una historia que muchos Esa del diablo. Esa sí es de todos lados. han escuchado, otros no. Algunos dicen que es real, otros aseguran que es falso. Pasó la noche de un Jueves Santo en una de las discotecas más populares de Juanchito. Dicen que fue en la década de los 90s, cuando un hombre muy apuesto llegó a la discoteca Chango. Las mujeres no lo perdían de vista, todas querían bailar con él. Dicen que se apareció ahí bailando, de un momento a otro, el apuesto hombre sacó a una caleña a bailar. Sin duda era el mejor bailarín que había en el lugar. Algunos afirman que el hombre le habló al oído a la mujer diciéndole que no le mirara los pies, pero esta no hizo caso y cuando lo vio, quedó en shock. Dicen que sus pies eran como de una bestia, similar a los cascos de un toro, y el sitio comenzó a oler a azufre. Todos salieron corriendo de la discoteca. Cuando intentaban huir, los carros no encendían. En ese momento dos hombres valientes decidieron ingresar por la mujer que estaba en el suelo desmayada. Unos dicen que murió, otros que logró sobrevivir y que se encuentra en un manicomio. Saludos a todos. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del iceberg de Colombia. En esta ocasión, veremos los dos últimos niveles, con las historias y sucesos más turbios y bizarros que la historia de Colombia ha tenido. Ah, yo. Sin nada más Café por con decir, leche. comencemos. Nivel 3. Adolfo Hitler estuvo en Colombia, en Tunja. Adolf. Una fotografía revelada por la CIA en el año 2017 causó un gran revuelo internacional, y es que, claro, no se trataba de cualquier fotografía, hacía parte de nada más y nada menos que un archivo desclasificado en el que se reunían documentos y fotografías que demostrarían la presencia del dictador nazi Adolfo Hitler en Colombia, más específicamente en la ciudad de Tunja. Esa noticia le dio la vuelta al mundo y sirvió como motor para que expertos se dividieran entre creyentes de esa nueva revelación y aquellos aferrados a lo que la historia oficial ha sostenido durante años, que el dictador se suicidó en su búnker en Berlín, aquel 2 de mayo de 1945, y otras versiones que dicen que Hitler escapó a Argentina. Restaurante caníbal en el centro de Bogotá, L'Angolo di. Sin lugar a duda, Bogotá es de esas ciudades que parece guardar más secretos que revelar verdades. Y uno de esos involucra directamente a uno de los restaurantes más famosos en la ciudad durante los años 80, L'Angolo di, visitado por la crema y nata de la capital. El canal de YouTube, El Señor de los Tops, se encargó de contar esta historia con detalles y testimonios de uno de los empleados del restaurante. Su dueño y chef Gigi Ferruzzo, conocido como Gigi, llegó a Colombia en medio de la guerra por el narcotráfico y abrió su famoso restaurante en La Calera. Con el paso de los meses, el lugar se popularizó tanto que nadie podía dejar de ir para probar la magnífica y tierna carne que allí se cocinaba. Según cuentan, la carne solo la cocinaba Gigi, pues no dejaba que ninguno de sus empleados se acercara y la manipulara. Incluso, él era el encargado de recibir los pedidos y de llevarla a su restaurante para cocinarla. Tal era la fama que tenía su carne, que todas las personas de la ciudad querían conocer el secreto sin pensar que alrededor de estos platos se podría esconder una macabra verdad. Muchos le preguntaban cuál era la receta, qué ingredientes usaba y de qué animal provenía. Nadie, ni sus comensales ni sus empleados lo sabían.
Hasta que un día dijo que era su hermana la que le mandaba la carne desde Italia, sin tener esta historia mucho sustento. Sin embargo, todo cambió a partir del 6 de noviembre de 1985, el día de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Muertos y desaparecidos, Gigi se conecta con esta tragedia porque se cuenta que lo dejaron entrar a Palacio y ayudar en lo que se necesitara. Sacar los cadáveres y trasladarlos, pero nunca se supo a dónde los llevó. Tiempo después de indagar y hablar con empleados y su propia hermana, esta dijo que jamás le había enviado carne a Gigi porque era vegetariana. Después de esta No, tragedia, los parce, comentarios mañana. sobre la procedencia de la carne de su restaurante no El faltaron, pues sábado. muchos aseguraban que era de humano. Gigi desapareció sin dejar rastro. Nunca más se supo qué fue de él. Claro, esa era la orden que Imagínese. teníamos, dejarlo entrar y colaborarle en lo que necesitaba. ¿Ya lo vio? El gringo subió y nos pidió la colaboración de empezar a seleccionar los cuerpos más grandes y gordos para empacarlo en la camioneta. ¿Y cuántos echaron en esa camioneta? Uy, eso echaron como 10 o 15. Esa camioneta quedó full. Full. ¿Y usted está seguro que era él? Sí, sí, claro. Las características coincidían perfectamente. Era alto, acuerpado, con gafas oscuras, apariencia de mafioso. Problema cuando ese tiempo desapareció mucha gente aquí, pero esto era así, mire, llenito, llenito. Todo este sector era así, la fosa llena de cadáveres. Uy, zonas. Van a pasarle, ahí la llevan. Uno es un man. Sacrificios humanos en el Uy, cartucho. zonas. En el cartucho confluyeron los peores dramas humanos. Cientos de personas fueron asesinadas en ese lugar, es difícil que las autoridades sepan cuántas No. fueron, y niños, Bam, mujeres y bam, ancianos bam. vivieron atrapados por la desesperanza y el olvido, víctimas del consumo de droga, de violaciones y de dolor. Durante esos años, todos con nuestra indiferencia terminamos por contribuir con esa tragedia. Las entidades del Estado prácticamente abandonaron a su suerte a los habitantes y transeúntes del cartucho. Se cree que allí mismo, en el cartucho, y el Bronx, se hicieron más de 400 sacrificios humanos por parte de chamanes, habitantes de calle y brujería. Accidente en el Sisi Aquapark. Ha habido 2 fallecimientos en este famoso parque acuático en Bogotá, el primero de ellos sucedió en el año 2007, Jenny Carolina murió al saltar de un tobogán, cuando salió del agua se desvaneció y murió casi al instante, y el más reciente, el de un hombre que murió de forma misteriosa en una de las piscinas. Después de ese acontecimiento, Sisi Aquapark nunca ha vuelto a abrir sus puertas al público. Kip Pambele, de héroe nacional a caer en el olvido. Antonio Cervantes nació en San Basilio de Palenque el 23 de diciembre de Qué 1945. vuelta. Al poco tiempo se trasladó a Cartagena, donde tras lidiar con la pobreza, trabajando como lustrabotas y vendiendo pescado, dio sus primeros pasos en el mundo del boxeo. Tras un paso por Venezuela donde moldeó su estilo bajo la batuta del entrenador Melquíades Tabaquito Sanz, Pambele se trasladó en 1970 a Los Ángeles, Estados Unidos, donde comenzó a destacar en la categoría Welter Junior hasta el punto de convertirse en aspirante al título por la Asociación Mundial de Boxeo. En 1971 tuvo su primera oportunidad por el título contra el argentino Nicolini Loche, pero perdió por decisión unánime. Un año después tendría una nueva oportunidad. Esta vez, el 28 de octubre de 1972, inscribió su nombre en la historia del boxeo colombiano al convertirse en el primer campeón mundial colombiano. A lo largo de su carrera, Cervantes tuvo 21 combates de título mundial, de los cuales 18 corresponden a defensas de su cinturón. Semejante trayectoria le permitió ganarse un lugar en el Salón de la Fama del Boxeo, al cual entró en 1998, pero empezó su decadencia, y de tocar el cielo con los puños y ser considerado el mejor deportista colombiano de todos los tiempos, cayó y se sumió en un mundo de adicciones, alcohol y drogas. Hoy en día vive en la pobreza y casi nadie sabe de él. El monstruo. Ay, ay, ay. Ah, juepucha. Yo estaba era muteado, no le digo. Pero sí. Vea, y erupté. Parce. Sí, hombre. O sea, lo que son los deportistas y así gente famosa. Parce, siempre se meten en eso de vicios,
Eh, no, es que qué vuelta de vicios de... No, es que... Y ahí mismo, la pierden toda y ahí quedan. Ahí quedan. Que el pedacito, no, Los que Andes. me azara, a mí me azara. Pedro Alonso López fue un asesino serial, el segundo con más casos registrados, convirtiéndose en el más sanguinario de América. Su apodo era el monstruo de los Andes, o el loco de los Andes. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos, y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie masculino que más asesinatos ha cometido. La tragedia de Armero. La tragedia de Armero ocurrió en Colombia en 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción y provocó una avalancha de lodo y ceniza que arrasó el pueblo de Armero y varias localidades cercanas. La erupción y la avalancha resultaron en más de 23,000 muertes. Entre las víctimas se encontraba una niña llamada Omaira Sánchez, quien quedó atrapada en el lodo y escombros durante 3 Qué días. pecado, Los rescatistas hicieron todo lo posible por salvarla, pero no pudieron liberarla a tiempo y ella falleció. Las imágenes de No, pues conchudos. No pudieron liberarla a tiempo, parce. Murió como a los 3 días. Pues, ¿qué más tiempo? ¿Qué más tiempo? Antes, conchudos que no la ayudaron. En sí no la ayudaron. Ah, en sí para mí no la ayudaron. Simplemente la dejaron morir. Como para mí la dejaron morir. De buena. O sea, listo, uno entiende que en la época... No, pero es que igual... Parce, que era sacarle... O sea, uno entiende que en la época, listo, no habían tanta... O sea, tanta tecnología como para sacarla y eso. Pero es que en sí tampoco, o sea, listo, donde ella estaba, parce, podían hacer como, no sé, una... O sea, aislar ese pedacito para que no se llenara de agua. Para que no se llenara de agua ni nada, porque vea que ya estaba ahí tapada en pura agua. Y, y ya, y empezar a trabajarle, o al menos para sacar toda esa agua y, y que no se muriera de hipotermia, porque en sí pues lo que la mató fue la hipotermia como tal. Pero, parce, de eso para mí la dejaron morir. No, imagine, no, pero eso, porque es que, pues, o sea, solamente las piernas atrapadas y no, pues yo no sé. Igual eso, pues también la época era muy, sí, pues no habían los recursos tampoco. Omaira, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, fueron capturadas por los medios de comunicación y dieron la vuelta al mundo. Es, La tragedia de Armero fue un desastre natural que se convirtió en un símbolo de la falta de preparación y respuesta eso, de las autoridades colombianas ante este tipo de emergencias. Desde entonces, ha habido un esfuerzo por mejorar los sistemas de alerta temprana y la gestión de desastres en Colombia. Omaira Sánchez se convirtió en un símbolo de la tragedia y su historia ha sido objeto de numerosos homenajes y reconocimientos. ajá, sí, eso he escuchado. Que de un cura que dijo que el pueblo iba a desaparecer, algo así.
Qué vuelta. Ay, ¿puedo decir unas palabras? ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. A María. Tengo 13 años, para morir no fue. No es justo. Ya agarró allá, no, ninguna de las dos piernas, ninguna. Es que ella está, mire, ella está así, vea. Ya la pared le cayó, estos son los pies de ella, ¿sí? Y la pared le cayó así, y por debajo está un cadáver de la tía, del cadáver. Garavito. Garavito. Luis Alfredo Garavito es un asesino serial. Garavito. No una máquina, pero es de eso, o sea, entre la gente. Porque sí, obviamente la accesibilidad de una máquina no iba a dejar, pero parece mucha gente podían hacer, pues podían ayudar y... Pero vea, estaba ese ahí solo y fumando. Y fumando. O si no este otro, vea. Este otro señor. No, 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 no. Definitivamente. Colombiano, y el segundo mayor asesino del mundo, superando a el monstruo de los Andes, a mediados del mes de agosto de 2003, admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Garavito es el segundo. Ah, este no, para mí él sí se murió. El man era intocable. Y vea que él tenía cáncer. Ya pues se sabía que tenía cáncer hace muchísimo tiempo. Pero es de eso, ese man era intocable. Ese man... No, ese man nadie lo podía tocar. Ese sí se murió de su enfermedad. Ajá, es que es de eso. Sí, este sí era intocable, este sí no tenían posibilidad de nada. Tanto que me vi una entrevista, yo me vi una entrevista de un man que compartió, o sea, prácticamente compartieron celda, se puede decir, más no estando en la misma celda. O sea, estaban en diferentes celdas, solo que una junto a la otra. Y que sí, que él decía que él lo quería matar y todo eso y que no, que a ese lo tenían más protegido que a cualquiera, aquí todo a base de eso, de que todos lo querían matar. A base de eso fue que lo pasaron para una celda pues más segura y todo eso y que solo lo sacaban, pues lo sacaban él solo. Él era solo, solo. Pero es de eso, ese sí era más intocable que cualquiera. Que pelle, no, pues tan, así como dice, tanto daño y uy, no, parce. Ey, Luani, pero sí, parce, qué tristeza, tanto daño que hizo y que sea el que más cuiden. Nah,
homicida en serie del mundo, en 2001, fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años, por su colaboración en la identificación. Imagínese. De 1000 y punta de años pasó a 40. No, Colombia, ¿qué te pasa, hombre? Y eso que era este año, o el otro que salía de la cárcel. Igual, o sea, ahí es donde uno dice, igual. Es que, nada. Igual ahí es donde uno dice, vea, si no se moría por la enfermedad, parce, ese man pisaba la calle y no, lo desaparecían. Ahí mismo, ese man tocaba la calle y no duraba un día, pues, para mí no duraba un día. De otros asesinos seriales y buen comportamiento. Falsos positivos. Los falsos positivos, uno de los episodios más oscuros de la historia de las... No, no lo dejaban ser. Ese mismo lo desaparecían, lo de todo. Fuerzas Armadas de Colombia se rebeló e incrementó. Bueno, dejando de lado eso, parce, yo creería que sí, no. Sí, porque, parce, o sea, estamos hablando de cuántos años el preso. O sea, esa necesidad de estar con alguien, supongo yo, pues la quería quitar. Pero no, porque yo creo que mantendría más vigilado. O sea, en caso de que no lo desaparecieran, mantendría más que vigilado por el mismo estado, el gobierno y todo eso. Supongo yo, suponiendo yo. Exponencialmente, mientras el ahora senador era presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Los llamados falsos positivos. Ejecuciones extrajudiciales en las que soldados mataban campesinos o desplazados y los hacían pasar por guerrilleros caídos en combate para recibir premios y ascensos de parte de sus superiores. A la fecha se han denunciado más de 6.402 de estos asesinatos. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en Río Negro, tierras antioqueñas, fue el criminal más importante de todo el mundo, narcotraficante colombiano. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos. Uy, mera calidad de esa foto, parce. Mera calidad la de esa foto. Se le ven hasta los poros, melos. Pero vea, salió y salió a lo mismo. Es que es de eso, pero es que Popeye era ajá. Popeye sí era otro campo, entonces él podía seguir en lo mismo y pero vea que también se lo llevó el cáncer. Qué vuelta, parce, ¿no? Ah. No, ya no. No, es que eso, parce, esa gente debe tener, o sea, deben saber unas cosas uy, no, 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 no. Ajá. Lo que eran los falsos positivos en sí es de eso, o sea, los vestían ya después de muertos, ya después de fusilados, de... bueno, ya por ahí sí. Sí, sí. Pero es de eso. Los falsos positivos. Qué vuelta. Y eso que todavía siguen apareciendo. Vea, creo que fue el año pasado o el antepasado que aparecieron unos en Urabá
que no estaban identificados. Imagínense. O sea, a estas alturas y todavía siguen apareciendo falsos positivos. Los paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico, que él lideraba, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas, que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo. Pablo Escobar mandó a matar a más 700 policías en toda Colombia, patrocinó la toma del Palacio de Justicia en 1985. Hay teorías que dicen que Pablo fue el hombre más rico del mundo en algún momento, gastaba millones de dólares solo en ligas para almacenar el dinero, líder del cartel de Medellín y de los extraditables, contra lo que cabría esperar de un capo dedicado a actividades ilícitas. Escobar rehusó permanecer en el anonimato, y, arrogándose el papel de hombre del pueblo, financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Así, levantó un barrio para desheredados llamado Medellín sin tugurios o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada. Ello le permitió obtener los votos que le convirtieron en teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medellín. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda, grupo especialmente constituido para su captura, en el tejado de su casa del barrio de América, en Medellín. Tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia, se cerraba así uno de los episodios más significativos de la historia colombiana de la segunda mitad del siglo XX. La caída de Pablo Escobar conllevó el desmantelamiento de toda su organización, pero fue aprovechada por el cártel de Cali, más moderno, discreto e influyente en círculos políticos y financieros del país, para hacerse con el control del narcotráfico en Colombia. Toma del Palacio de Justicia y el hombre que alimentaba palomas. En 1985, Colombia fue testigo del recrudecimiento de la violencia, pues el grupo guerrillero M-19 tomaba cada vez más fuerza y buscaba demostrar su poderío en varias zonas del país. Atentados, tomas, hostigamientos y demás, se convertían en el pan de cada día de los ciudadanos. No obstante, nunca se pensó que esto fuese a escalar a un nivel mayor. Nadie imaginó que la violencia se podía trasladar al centro de Bogotá, a plena Plaza de Bolívar. Cuando la toma del Palacio de Justicia se hizo ver, se perdieron vidas humanas, y también hubo desapariciones, pero algo peculiar mientras todo esto sucedía, era el misterioso hombre que alimentaba a las palomas de la Plaza de Bolívar, mientras que a unos cuantos metros atrás de él, se estaba viviendo una guerra sin precedentes para Colombia. Uy, yo eso no lo había visto. Ay, yo eso no lo había visto. Es que alimentando palomas mientras estaban... Uy, quieto. Ah, qué vuelta. Nivel 4. La niña fantasma. Es un famoso audio donde una pequeña niña se Ay, yo escuché eso. Eso fue en La Mega, si no estoy mal. El cartel de La Mega hace años, si no estoy mal. aparece en una cadena de radio y dice unas palabras un tanto desconcertantes y bastante macabras. A continuación el audio. Es el audio original de ese día también. Pero por ahora quiero que oigan el audio cuando la niña se comunique con nosotros, el audio al derecho. Este es el audio en el cartel de La Mega. ¿Aló, La Mega? Hola, ¿mi abuelita? Abuelita. 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 ¿Qué es eso? No me asuste Contreras con su llamada loca hasta ahora. ¿Quién habla? Abuelita. Abuelita. No, ve. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita.
estaba eso fue la primera vez que recibimos la llamada. Ya después se recibe de una manera más fuerte al siguiente día. Pero quiero que hagamos el audio al revés. Cuando eso fue eso sí, no sé por qué me nació a mí. Después de esa llamada el programa siempre se graba, ¿no? Entonces me levanté al computador, acá usamos un programa llamado Audition, y yo quise darle al revés. Yo dije, venga, pongamos esta llamada al revés. Y sorpresa de todos, me encontré con esto. Hola. Ahí está el audio de la llamada como entra de una manera normal. En las Abuelita. alcantarillas del centro de Medellín, los habitantes de calle son caníbales. Esa. ¿Y sabes qué es lo más hijo de madre parte? Eso de los caníbales. Bueno. Parce, fue una llamada que hicieron en una emisora hace años, donde decía que abuelita, que abuelita, que abuelita. Y el man lo puso al revés y decía es que me morí, que me morí. Y así. Y eso después de mucho tiempo, pues ahí porque solo mostraron como eso. Pero después de mucho tiempo volvieron a llamar tal cual. O sea, y era un número X. Y sí, ya. Y esto de las alcantarillas de Medellín, yo conocí cuando yo trabajé en señalización. Uno tendía a hablar con gente de la calle, porque, parce, o sea, yo trabajaba en señalización, yo pintaba calles, yo mantenía sucio, yo mantenía tirado en el piso y así. Entonces muchas veces los indigentes llegaban donde uno a pedirle que les dieran algo. Y en muchas de esas ocasiones se quedaban hablando con uno, o sea, uno entendía que con ellos la gente no quería hablar. Entonces ellos se quedaban hablando con uno. Y, y en una de esas, eh, una muchacha que, parce, que estaba en sí en la calle por gusto, nada más, porque era abogada, eh, hablaba, parce, como 5 idiomas. Me acuerdo que hablaba francés, alemán, inglés y portugués, si no estoy mal, algo así. O sea, era una cabeza. Esa mujer era una cabeza, era abogada y estaba en la calle. Vivía en la calle por el vicio. Pero tenía casa, todo. Y ella un día nos pusimos a hablar y parce nos contó eso, que es que a ella no le gustaba ir al centro porque allá como tal en la noche si se descuidaba lo mataban y se lo comían. Y todos como que, ¿qué? ¿Cómo así? Cuando sí, cuando por eso ella decía que solo le gustaba quedarse por la zona del barrio Antioquia. O sea, aparte de que tenía pues las plazas por ahí cercas, eh, no le gustaba irse como tal al centro, porque es eso. O sea, le daba miedo de que la cogieran, la desaparecieran, pues que la mataran para dársela a comer
entre ellos mismos pues como tal. Yo como que voy quieto, imagínense. Y eso fue por ahí en el... Eso fue por ahí en el 2019. Eso fue antes de pandemia. 2019, 2018. Antes de pandemia. Y esto de los caníbales creo que salió apenas el año pasado. Imagínense. Ah. Qué El vuelta. canibalismo se define como la práctica basada en alimentarse con miembros de la propia especie. Aunque tenebrosa y enigmática, fue una de las formas que encontraron etnias indígenas como los Caribe para sobrevivir y, de acuerdo con sus creencias, recibir los poderes de los guerreros a los que se enfrentaban. Lejos de los días de la época precolombina, el pensar en alimentarse con los órganos de otro ser humano genera pánico, horror y repudio en gran parte de la sociedad, y por eso ha generado terror la historia divulgada por una joven de Medellín a través de redes sociales. Según el relato de Vanessa, en su condición de estudiante de historia, realizó una serie de investigaciones sobre la indigencia en la ciudad de Medellín que la llevaron a obtener testimonios útiles para sus propósitos. En retribución por los testimonios y el tiempo en compañía, la joven compartía con las personas en condición de indigencia toda clase de comidas. Fueran pasteles de pollo o palitos de queso, su intención era compartir, pero comenzó a notar que sus entrevistados sacaban la carne aparte. Cautivada por una curiosidad ineludible, la joven accedió a preguntarles el porqué de su conducta, a lo que el mayor del grupo, un hombre de la tercera edad, respondió: a nosotros ya no nos gusta esta carne. Todos los días vamos a nuestro propio restaurante. Un grito de sorpresa se desprendió de su interior, pero no alcanzó a ser vocalizado, por lo que optó por el silencio en medio de las miles de preguntas que en su interior surgían. Entonces notó que los otros indigentes habían cambiado su expresión amigable por una hostil hacia la joven, que los visitó una vez más para la conclusión de su trabajo. Entonces conoció lo que la dejó sin palabras. Muchos fueron muy agradecidos, afectuosos y llenos de cariño, pero uno de ellos me dijo algo que me traumó del todo. Lástima, mona, que a usted no la pudimos llevar al restaurante. Entre la curiosidad y el terror que se adhirió a ella como consecuencia del tono de voz empleado por la persona, la joven notó que el adulto mayor se levantó y procedió a retirar a la mujer inmediatamente. Venga, yo la acompaño. Esto ya se puso maluco, mencionó el adulto mayor. Una vez alejados del grupo, el hombre confesó los horrores detrás del comedor comunitario. Tenemos un comedor comunitario en las alcantarillas. Se va moviendo de lugar y es comunitario porque usted mismo lleva la carne. ¿Usted mismo lleva la carne? ¿Y qué clase de carne? Fueron preguntas que seguramente pasaron por la cabeza de Vanessa, quien quedó al borde del pánico cuando escuchó la continuación de la conducta. Generalmente, la carne son mujeres que mató a otro, o ellos mismos escogen a quién matar. Ellos la habían escogido hace rato, mona, pero decidimos que no, porque usted ha sido de las únicas que sé, nos arrima sin asco y nos pone una sonrisa bien bonita, le confesó el adulto mayor. Pero la noche es a otro precio y de otro color, porque una vez la consumes, es como cualquier droga adictiva. Ana Elvira Cortés, la mujer asesinada por un collar bomba. En mayo del año 2000, la ciudad de Chiquinquirá fue el centro de la noticia. Yo me acuerdo de eso también. Yo me acuerdo. Yo vivía en Santo Domingo Sabio cuando eso. Y eso fue noticia. Uf. Sí, eso dicen. Que es muy adictiva. Y que yo me acuerdo de esto cuando vivía en Santo Domingo. Y eso fue una noticia que vuelta. Luego de que una mujer, identificada como Ana Elvira, fue asesinada por un collar bomba, Ana Elvira Cortés fue condenada a muerte por 4 encapuchados que le colocaron, durante la madrugada del 15 de mayo, un collar explosivo. Luego de hacerlo, le informaron que tenía hasta las 3 de la tarde del mismo día, vendrían por los 15 millones de pesos que le pedían para quitarle la cara. Imagínense, 15 millones. 15 millones. En estos momentos 15 millones prácticamente es nada, parce. Prácticamente en estos momentos 15 es nada. Para la época 15 millones era demasiado. Entonces, para conseguirlos, Carga mortal. Alrededor de las 5:30 de la madrugada, la familia alertó a la policía, quienes acordonaron un área para trabajar.
No sería hasta las 8:30 de la mañana que comenzó el desmonte de la carga explosiva. En punto de las 10 de la mañana se anunció que una de las secciones del dispositivo fue desmontado por el grupo antiexplosivos. 1 hora y media después se decidió interrumpir las labores para que Elvira se relajara y bebiera agua. Para ese momento, el coronel Roa Millán, del batallón Sucre, afirmó que faltaba poco. Al mediodía, se anunció ante las más de 50 personas que apoyaban a Elvira, que casi el 70% del dispositivo fue desmontado. Media hora más tarde, el regocijo entre el grupo antiexplosivo era palpable pues faltaba poco. Mientras, Elvira era acompañada por 2 suboficiales y 2 soldados, pero finalmente Ana Elvira Cortés, así como Jairo López, un técnico en explosivos que intentó auxiliarla, fallecieron como resultado de la explosión. Todos los minutos de Dios fueron grabados. El cura murió hace más de 10 años. ¿Qué? Es una teoría conspirativa que mucha gente de Colombia cree que es verdad, lo cual es que todos los episodios del Minuto de Dios ya fueron grabados y que el padre Diego Jaramillo ya murió hace más de 10 años. No, no creo. Si el viejito cada vez se ve más viejo. ¿Cómo se llama? Padre Julio Jaramillo, Minuto de Dios. ¿Será? Pues aquí va a decir que sigue vivo. 91 años. Ha publicado más de 170 libros. Uy. No, es que increíble. Pues sí, no. Eso. Es que sí, no tiene sentido porque cuando lo del COVID, él y todo decía, pues habían cosas que decía, pues no me parece. No tiene sentido para mí. Los cocodrilos del Bronx y el tanque de ácido. Aunque el sector conocido como el Bronx, el cual estaba ubicado en el centro de Bogotá, un lugar en donde se vendía droga, se asesinaba gente y se prostituían menores de edad, ya no existe. Sus historias aún no paran, pues cada vez más las personas que vivieron allá van revelando de a poco las cosas tan espantosas y macabras que ocurrían allí. Ya se sabe que en el lugar habían perros que hacían aguantar hambre para que posteriormente se comieran los restos de las personas que habían sido asesinadas allí, o en los peores de los casos se los comían estando vivos. Sin embargo, y también el caso de Pepe, un cocodrilo de 2,5 metros al que también alimentaban con seres humanos, el cocodrilo americano, que había llegado desde Miami en los años 90 a la hacienda de un narco costeño. Según lo que contaba Shot, terminó en las calles de Bogotá, y se habría usado para que devorara a las víctimas de la banda criminal. Según la Secretaría de Ambiente, el rescate se pensó, pero en cuanto las autoridades llegaron al lugar, el cocodrilo estaba muerto, presumiblemente por el consumo de carne humana en descomposición, y los tanques de ácido, donde arrojaban a los que se negaban a pagar las drogas, tenían deudas o asesinaban a alguien importante. Se cree que asesinaron a más de 120 personas en estos tanques de ácido. La corbata colombiana alude a una forma de asesinato originado durante los años 1950 y 1960 en Colombia, en el cual la garganta de la víctima es cortada horizontalmente con un cuchillo, machete u otro objeto cortante y la lengua es extraída por la herida abierta.
Era una técnica usada por los chulavitas conservadores para asesinar a los chusmeros o liberales, y también comunistas, y así simular la corbata roja que portaban como identificación de su simpatía con el Partido Liberal e ideologías contrarias al Partido Conservador en el gobierno. Aunque se sabe que algunos bandoleros también lo emplearon, esta forma de asesinato fue muy famosa posteriormente gracias al Cartel de Medellín, organización de narcotráfico activa entre 1978 y 1993, que supuestamente practicaba este medio de tortura y ejecución. Uy, parce. Eso estaba muy heavy. Ay, güey, pues rajaban aquí, sacaban la... Ay. Uy, eso sí. Y de Medellín, carteles de Medellín. Uy, parce, es que Medellín es una cosa fuerte. Medellín es una cosa complicada. Uf, no. El niño bomba, Heriberto. Heriberto Grueso Estupiñán, un niño de 12 años que vivía en el Charco, Nariño cerca a Tumaco, cuyo cuerpo voló en pedazos tras la detonación de una carga de 10 kilos de anzo que él llevaba en un bolso. La maestra de Heriberto, Dolores Castillo, dijo que ese jueves 25 de marzo, el pequeño aprovechó el recreo para ir hasta su casa, junto a su hermanito menor, para buscar algo de comer. Heriberto estaba en tercero de primaria en el colegio El Canal y según su maestra, era inteligente, aplicado en matemáticas y muy callado. Su familia, como... Uy, mírale los dedos a esa señora, no tiene uñas. Mentira. Compuesta por 13 hermanos, es tan pobre que muchas veces deben ir a estudiar sin almorzar, porque en su casa se come cuando se puede. Ese día era uno de esos, sus padres no habían llegado. Parece que en su casa aún no había nada que comer y se fue para el muelle, donde lo contactó la persona que le propuso el mandado. A las 4 de la tarde Heriberto caminaba, con el paquete bomba, cerca de la estación de policía de El Charco. El menor alcanzó a correr cuando un agente de la estación lo llamó para requisarlo. En la huida, el artefacto explotó y el pequeño niño murió. Orozco el embalsamador. Trata sobre la vida de un embalsamador. Orozco, en El Cartucho, uno de los barrios más pobres y violentos de Colombia, produce una sensación chocante. Por un lado, acabamos desbordados por las continuas secuencias de embalsamamientos reales, en algunos casos muy crudas. Por poner un ejemplo, el bebé, aunque esto se entiende al tener en cuenta que el director, el japonés Tsurisaki Kiyotaka, es un fotógrafo especializado en retratar la muerte. Por otro lado, estas secuencias, aunque bastante desagradables, son uno de los puntales sobre los que se configura la fascinante estética, feísta, deprimida, macabra y desesperanzada de este documental. El personaje más o menos central, el embalsamador Orozco, un hombre que había estado en el ejército y luego había sido policía, y que decide hacerse embalsamador para embalsamar. Menos mal está mi cara tapando lo que yo estoy viendo. Menos mal. Amar a más gente de la que había matado. Bebé muerto lleno de pasta de coca. Hace algunos años circula en internet un video que causa asco y pena entre usuarios, pues dicho contenido revela los límites a los que puede llegar el mundo del narcotráfico sin importar la... Parce, ¡ay! ¡Ay! Lo debí poner hacia adelante. A ver, estaba agarrando un bebé así de la cabeza. A ver qué esa imagen también maluca. Dicho contenido revela los límites a los que puede llegar el mundo del narcotráfico sin importar la dignidad humana. El video muestra a dos hombres con un bebé envuelto en una manta en lo que parece ser una sala forense. Cuando el menor es descubierto se puede notar que tiene el estómago cosido, el cual es abierto por ambos individuos, y de él se extraen varios... ¡Qué vuelta! Sí, yo ese lo vi. Lo vi donde rajan varios y van mostrando todo el proceso del... Sí. Varios paquetes de presunta droga. El contexto es que una mujer de Bogotá presuntamente habría asesinado a este bebé y a continuación... Sí.
completo. Y es más, en mi colegio nos lo mostraron una vez. Le introdujo cerca de 4 kilos de heroína en el estómago para traficarlo al extranjero. El Carnaval de la Muerte en la Universidad Libre de Barranquilla. Es una historia de los 90, a continuación el texto que lo narra. A la 1:30 de la madrugada del sábado 29 de febrero de 1992, cuando los barranquilleros estaban metidos en las casetas y los clubes sociales gozando de las fiestas del carnaval, los indigentes de esta ciudad recorrían las desiertas calles en busca de desechos para vender a la mañana siguiente en las bodegas de Barlovento, donde operan las empresas de reciclaje de cartón y lata. Uno de ellos era Óscar Hernández, un joven de 24 años que desde hace 2 es cartonero. Esa madrugada pasaba frente a las instalaciones de la universidad cuando fue abordado por un hombre que vestía camisa roja y que se encontraba en la puerta del plantel educativo. Me gritó: "Negro, ¿tú recoges cartón? Allá atrás, en uno de los patios hay una montaña de cajas, entra y llévatelas". El hombre me abrió la puerta y me indicó con la mano hasta dónde tenía que ir. Con él estaban otras 4 personas que me dijeron que me llevara todo lo que me sirviera. Cuando me agaché para recoger las cajas, me descargaron un garrotazo en la cabeza. Me fui de cara al piso y quedé aturdido. Me seguían pegando. Otro me dio un garrotazo en un brazo y grité del dolor. Así continuaron golpeándome por unos minutos. Luego uno de ellos dijo: "Ahora peguémosle un tiro", y oí cuando disparó el arma. Quedé tirado en el piso, pero sentí que todavía estaba vivo. Entonces pensé que si me quería salvar me tenía que hacer el muerto. Me arrastraron por el piso y me llevaron a un cuarto frío, me subieron a una mesa de aluminio y uno de ellos dijo: "Este ya huele a cartón. Nos falta uno para completar la cuota". Luego salieron y cerraron la puerta. Yo permanecí quieto, sin moverme, pensé que alguien me estaba cuidando. De pronto comencé a oír gritos, quejidos y muchos golpes. Unos minutos después abrieron otra vez la puerta y vi cuando arrastraban a otra persona. La subieron en otra mesa donde había un enorme cuchillo. Uno de ellos dijo: "Ahora sí estamos listos, hay que empezar ya. Manos a la obra". Pero otro de ellos contestó: "Aguantemos. Ya están aquí, podemos dejar el resto del trabajo para toda la noche de mañana". Siguieron discutiendo y por fin decidieron irse. Cerraron las puertas, apagaron las luces y se marcharon. Yo continué sin moverme, esperando que todos se fueran. Cuando vi que no había peligro, traté de pararme y quedé horrorizado con lo que vi a mi alrededor. En la siguiente mesa de aluminio estaba otro cartonero muy golpeado. Él no se movía, pensé que estaba muerto. En el piso había como 3 baldes con partes del cuerpo humano. Las paredes y el piso estaban manchadas de sangre. Me dio mucho miedo, a un lado estaban unas cubetas llenas de formol y hacía mucho frío. Como pude me levanté y vi en otra mesa un cuchillo de esos con que matan el ganado y un enorme garrote lleno de sangre y con partes de piel. Cogí el palo y el cuchillo y me subí en otra mesa que estaba cerca de una ventana. Me asomé y eran como las 6 de la mañana. Traté de abrir la ventana, pero no pude. No quería hacer mucho ruido. Pensé que había gente afuera. Entonces me bajé de la mesa y fui hasta la puerta. Moví la cerradura y logré abrir. Salí corriendo y me escapé por el patio de atrás. Corrí como un loco en busca del CAI que queda a media cuadra de la universidad. Me encontré con un policía y le dije: "Oye, me trataron de matar en la universidad. Me pegaron un tiro y mire cómo tengo la cabeza y el brazo izquierdo". El policía estaba asustado. ¿Qué le iba a creer a un cartonero? Y me gritó: "Negro, tú estás loco. Cuando a uno le pegan un tiro se muere. Esa vaina no te la creo". Yo le contesté: "Mira, vamos a la universidad. Allá dentro hay otra persona que tiene 2 tiros y tampoco está muerta". El policía por fin decidió acompañarme, pero cuando llegamos a la puerta de la Libre los celadores que estaban en turno del día no lo dejaron entrar. El policía se comunicó por radio con la central y pidió refuerzos. Entramos como a las 7 de la mañana a la universidad y yo les mostré dónde me habían pegado. Había rastros de sangre y las huellas de mi cuerpo cuando lo arrastraron hasta la sala donde me metieron. Cuando ellos abrieron la puerta todo era terrible. Había vísceras humanas por todas partes. Mucha sangre y olía muy maluco. A mi compañero lo encontramos muy mal. Entonces decidieron llamar a una ambulancia y nos llevaron al hospital. Nadie se explica cómo se salvó Óscar Hernández.
El tiro de gracia que le hizo a quemarropa uno de los celadores de la universidad, apenas rozó su oreja derecha y los garrotazos que recibió en la cabeza, suficientes para acabar con su vida, solo le ocasionaron una conmoción cerebral. El relato que entregó el basurero a las autoridades puso al descubierto el macabro negocio que se había montado en el interior de la universidad. Ese día los investigadores descubrieron en el anfiteatro los cadáveres de 10 personas, todas ellas indigentes, y partes de cuerpos de por lo menos 40 más. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado este video y concluido este iceberg. Si te gustó Fernán Floyd le puso un sombrero paisa. Uy, parce, yo esa no me la sabía. Esa de esa universidad. Uy, yo esa no tenía ni idea. Uy, qué miedo, güey. Ay, parce. O sea, que a uno le peguen. Ah, bueno, o sea, lo de los tiros, sí. Sí. Porque tengo un conocido que al hermano le pegaron 2 tiros en la cabeza y no se murió. Imagínese. Pero o sea, esta historia parece mortal. Mortal esto de la universidad. Mortality. Puf, me dejó loco. Pero sí, al hermano del parcero, él era vigilante. Era vigilante en una cosa ahí. Pues sí, era vigilante. Como tal, era vigilante. Y el jefe se notaba que andaba en cosas raras. Entonces, ¿qué? Entonces, sí, que una vez el parcero, pues el hermano del parcero estaba de turno normal y llegó el jefe y le dijo que le mostrara el arma de dotación. Que apenas él le entregó el arma de dotación al jefe para que la viera, el jefe le metió 2 tiros. 2 tiros en la cabeza. Y todo, y pues llegó la ambulancia, todo, tin, se lo llevaron, el man vivo todavía. Pensó que estaba muerto, pero no, en sí estaba vivo. Y parce, cuando bueno, se empezó a abrir investigación, el jefe decía que se había intentado suicidar, que, que todo eso. Y la cosa es que él no se moría y no lo dejaban recibir visitas, solamente familiares podían ir a visitarlo. Cuando, parce, el man, duró en coma como 2 meses. Y cuando despertó, ahí mismo dijo que el jefe lo había intentado matar. O sea, normal, como si nada, se despertó como si nada, todo. Obviamente terapias y todo eso. Sí perdió, eh, fue como parte del habla. No podía hablar bien, pero es eso. Y dijo que el jefe lo había intentado matar, que le pegó los tiros. Imagínese, qué vuelta. Pero hey, excelente videitos, excelentes videos para que el iceberg de Colombia, buenísimo, buenísimo. No siendo más, ahí nos pillamos. La buena ahí, todo bien.